Muy apreciado presidente Andrés Manuel López Obrador, 3 cosas me han movido para la elaboración de esta carta. La primera es que en este México de la Cuarta Transformación tengo, como todo ciudadano mexicano, el derecho de pensar y expresar lo que pienso. Derechos que con frecuencia usted no los recuerda en sus discursos y que nos insta a ponerlos en práctica. La segunda es lo expresado por usted y el canciller Marcelo Ebrard en la mañanera del 8 de mayo del 2020. Allí ustedes nos informaron, palabras más, palabras menos, de la participación de México, junto con más de 100 países, en la investigación y posible creación de una vacuna que nos ayude a enfrentar el COVID-19, teniendo cada país su respectiva participación económica. Y siendo la participación económica de México de 1 millón de euros. Pero la mayor aportación económica, dijo el canciller, la harán reconocidos laboratorios privados. La tercera es que esta información me llama mucho la atención y me genera preocupación y estado de alerta. Y esto se debe al conocimiento que he ido adquiriendo producto de la investigación que del tema vengo haciendo desde hace 5 años. He leído 3 libros del danés Dr. Peter Ghosh y los títulos son Medicamentos que matan y Crimen organizado. Psicofármacos que matan y denegación organizada. Y 3, cómo sobrevivir en un mundo sobremedicado. También he leído el extraordinario libro del periodista científico norteamericano Peter Whitaker, titulado Anatomía de una epidemia. Asimismo, el imprescindible libro de la periodista francesa Sylvie Simon, titulado Vacunas, mentiras y publicidad. Y por último, el libro del doctor mexicano Ricardo Páez, y cuyo título es Pautas bioéticas, la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado. En lo que respecta al doctor Peter Ghosh, nace en Dinamarca el 26 de noviembre de 1949. Es catedrático en medicina y especialista en el análisis de medicamentos. Se doctoró en medicina en 1984 y obtuvo un máster en biología y en química en 1974. Es especialista en medicina interna. Trabajó en la industria farmacéutica de 1975 a 1983. Después, ejerció la medicina en varios hospitales de Copenhague entre 1984 y 1985. En 1993 creó, junto con otros 80 profesionales de la sanidad, la organización Colaboración Cochrane. Ha publicado más de 70 artículos en las 5 principales revistas médicas de todo el mundo. Sus trabajos científicos han sido citados más de 70,000 veces en estudios de otros especialistas. Después de esta seria y sólida experiencia de investigación que durante años ha llevado a cabo el Dr. Ghosh, es que se atreve a hacer calificaciones que merecen, desde mi punto de vista, ser tomadas mucho en cuenta. Y es que
Habiendo leído el primer libro titulado Medicamentos que matan y crimen organizado, cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud, se da uno cuenta que el título no es por afán amarillista o para vender el libro, sino que, incluso, el título se queda corto para calificar el quehacer de las farmacéuticas. Es tan serio el asunto que el doctor se atreve a hacer las siguientes afirmaciones. Afirma que las prácticas reiteradas de la industria farmacéutica son: 1. La extorsión. 2. El ocultamiento de información. 3. El fraude sistemático. 4. Malversación de fondos. 5. Violación de las leyes. 6. Obstrucción de la justicia. 7. Obstrucción a la aplicación de la ley. 8. Falsificación de testimonios. 9. Compra de profesionales sanitarios. Y 10. Manipulación y distorsión de los resultados de la investigación. 11. Alienación del pensamiento médico y de la práctica de la medicina. 12. Divulgación de falsos mitos en los medios de comunicación. 13. Soborno de políticos y funcionarios. 14. Corrupción de la administración del Estado y de los sistemas de salud. ¿Y el resultado de todo esto cuál es? Dice el mismo doctor Peter: centenares de muertos cada año atribuibles a los efectos adversos de unos medicamentos que no era necesario tomar y el despilfarro de recursos públicos. Estas afirmaciones van acompañadas de una sólida fundamentación en el libro. Sigue diciendo el doctor Peter que la industria farmacéutica es el tercer sector de la economía mundial, por detrás del armamento y el narcotráfico. En Estados Unidos tiene unos beneficios 4 veces más elevados que los demás sectores industriales. Sus directivos cobran sueldos obscenos y no son responsables de nada que tenga que ver con la salud. El doctor Peter también muestra de qué manera la industria farmacéutica ha ido comprando a médicos, a profesores de universidad, a revistas científicas, a organizaciones de especialistas y de pacientes, a facultades, a periodistas, a miembros de los comités reguladores y políticos. Son los mismos métodos que emplea la mafia. El día de hoy, los medicamentos son la tercera causa de muerte en los países en que más medicamentos se toman. Las empresas farmacéuticas nunca hablan de los beneficios ni de los inconvenientes de sus productos, sino de la eficacia y de la seguridad. Nos llevan a pensar, puesto que los medicamentos son eficaces y seguros, tomarlos solo puede tener consecuencias positivas. Otras de las razones por las cuales los pacientes y los médicos tienden a creer que los medicamentos que toman o que recetan son eficaces y seguros es porque están convencidos de que antes de comercializarse han sido cuidadosamente estudiados por la propia empresa farmacéutica y analizados a fondo por las agencias de medicamentos estatales, siguiendo normas de calidad muy elaboradas. Pero lo que ocurre es justamente lo contrario. Los medicamentos casi nunca son ni eficaces ni seguros. Los medicamentos siempre resultan perjudiciales. A pesar de ser bastante evidente, a menudo los médicos y sus pacientes olvidan que un medicamento puede matarnos. Las acciones de la industria farmacéutica tienen muy poco que ver con la honestidad, el respeto o la responsabilidad social. Veamos algunos ejemplos de algunas de las más grandes empresas farmacéuticas del mundo, de acuerdo a las investigaciones del Dr. Peter Ghosh. Por ejemplo, número 1, la empresa Pfizer.
Esta empresa aceptó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el valor de 2.300 millones de dólares en 2009 por fraude. ¿Cuál fue el caso? Ocurrió que una filial de Pfizer se declaró culpable por el mal etiquetado de los fármacos con intención defraudadora o engañosa. Asimismo, fue acusada la empresa de promoción ilegal de 4 fármacos: el Bextra, que es para la artritis; el Geodon, que es un antipsicótico; el Cibox, que es un antibiótico; y Lyrica, que es un antiepiléptico. Otra farmacéutica grande, Novartis. Esta empresa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el valor de 423 millones de dólares en el 2010. ¿Cuál fue el caso? El caso fue que fue acusada la empresa de responsabilidad civil y penal por marketing y promoción ilegal del medicamento Trileptal, un antiepiléptico aprobado para tratar crisis epilépticas focales, pero no para uso psiquiátrico o contra el dolor. Tercera empresa, la Sanofi Aventis. Esta empresa fue acusada de fraude y accede a pagar 95 millones de dólares en 2009. ¿Cuál es el caso? Los departamentos de sanidad estatales y federales de Estados Unidos tuvieron que pagar un precio superior por los medicamentos destinados a los enfermos indigentes. Cuarta empresa, GlaxoSmithKline, pagó 3.000 millones de dólares en 2011. Se trata del mayor acuerdo por fraude de la historia de Estados Unidos. La empresa se declaró culpable de haber promocionado ilegalmente diversos fármacos para usos no aprobados. Empresa número 5, AstraZeneca Novartis. Esta empresa pagó 520 millones de dólares por acusaciones de fraude en 2010. A esta empresa se le acusó de promocionar ilegalmente uno de sus fármacos más vendidos, el antipsicótico Seroquel, para que fuera recetado en niños, en ancianos, en veteranos de guerra y prisioneros para usos no aprobados por la FDA, como la agresividad, el Alzheimer, el control de la ira, la ansiedad, etc. Empresa número 6, Roche, convenció a los gobiernos para una compra masiva de Tamiflu. Dice el Dr. Peter que este robo llevado a cabo por Roche es el mayor robo de la historia, aunque nadie todavía ha llevado a la farmacéutica a los tribunales, ante la inminencia de la epidemia de gripe del 2009, que al final resultó ser bastante leve. Los gobiernos europeos y estadounidenses desembolsaron miles de millones de dólares y de euros en la compra de Tamiflu. Hoy no existen pruebas claras de que el Tamiflu evite las complicaciones gripales, ni que reduzca la transmisión de la enfermedad. Empresa número 7, Johnson & Johnson. Fue multada con 1.100 millones de dólares en el 2012. Ocurre que un jurado dictaminó que Johnson & Johnson y su filial Janssen habían minimizado y ocultado los peligros asociados con su antipsicótico Risperdal. La filial Janssen mintió acerca de los efectos secundarios potencialmente mortales del fármaco, como la muerte, los infartos cardiovasculares, las crisis epilépticas y el aumento de peso y diabetes. Número 8, empresa número 8, la Merck. Esta empresa fue condenada a pagar 670 millones de dólares por fraude a Medicaid en el 2007. ¿Cuál es el caso? Merck no pagó los reembolsos correspondientes a Medicaid y otros programas sanitarios del gobierno de Estados Unidos, y además sobornó a médicos y hospitales para que recetaran varios de sus fármacos. Empresa número 9, Eli Lilly, condenada a pagar más de 1.400 millones de dólares por marketing ilegal
en el 2009. Ocurre que el Eli aceptó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense como castigo a su estrategia de marketing para promocionar el uso de su antipsicótico más vendido, Zyprexa, para multitud de usos no aprobados. Empresa 10, Abbott. Esta empresa fue condenada a pagar $1.500 millones por fraude a Medicaid en el 2012. Fue acusada de fraude a Medicaid debido al marketing ilegal de su fármaco antiepiléptico Depakote. Como vemos, las grandes farmacéuticas cometen tantos delitos y tan a menudo que es evidente que su modelo empresarial cumple todos los requisitos para ser considerada como crimen organizado. Los delitos que conllevan la muerte de miles de personas deberían ser vistos como un crimen contra la humanidad. El hecho de que las muertes las provoquen armas o medicamentos no debería hacernos abordar el problema de forma distinta. Sigue diciendo el Dr. Peter. Lo realmente preocupante de este asunto es que todos los medicamentos provocan algún daño y muchos no son eficaces, por lo que al recetarlos estamos perjudicando a gran número de personas. Hablemos de lo que nos dice el investigador científico Robert Whitaker en su libro Anatomía de una epidemia. Si pensamos que solamente la industria farmacéutica llega a afectar al cuerpo, a las enfermedades corporales, estamos equivocados. También la industria farmacéutica llega a afectar en el campo de la psicología. Tenemos afecciones entonces a nivel psicológico producto de la toma de este tipo de medicamentos. Es pues en el campo de la salud mental en donde encontramos también estos actos criminales y mafiosos llevados a cabo por las farmacéuticas. El excelente periodista científico norteamericano, en su excelente libro Anatomía de una pandemia, dice que hemos llegado a pensar, como sociedad, que la psiquiatría ha conseguido hacer en los últimos 50 años grandes progresos en el tratamiento de la enfermedad mental, que los científicos están descubriendo las causas biológicas de los trastornos mentales y que las empresas farmacéuticas han desarrollado una serie de medicamentos eficaces para tratarlos. Si esto fuese verdad, cabría esperar que el número de enfermos mentales discapacitados per cápita en Estados Unidos hubiese disminuido en los últimos 50 años. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Entre 1987 y 2007, el número de pacientes con discapacidad por enfermedad mental se había casi triplicado. En paralelo, pues, a un espectacular aumento en la producción de droga psicotrópica. Tomemos el caso de una paciente, narrado por el periodista científico, que ejemplifica las anteriores afirmaciones. Veamos este caso de una jovencita norteamericana. El paseo desde la casa de acogida de Jenna en Montpelier, Vermont, hasta la calle mayor de la población es solo de 2 manzanas, y sin embargo, la última mañana de primavera que la visité, tardamos 20 minutos en recorrer esa distancia, porque Jenna tenía que parar cada 2 pasos y controlar el equilibrio con su ayudante Chris, poniendo constantemente una mano a su espalda por si se caía. Jenna había tomado por primera vez un antidepresivo 12 años antes, cuando tenía 15, y ahora estaba con un cóctel diario de 8 fármacos, que incluía uno para los síntomas parkinsonianos provocados por los medicamentos. Cuando nos sentamos en la terraza del café, me contó su historia, aunque a veces
Debido a sus problemas con el control motor, era difícil entenderla. Sus temblores eran tan intensos que cuando mojaba la pasta se le derramaba el café y tenía problemas para llevársela a la boca. Estoy tan encacharrada, decía. Yo había ido a la entrevista pensando que Jenna había sido diagnosticada de disinesia tardía, un efecto secundario de los antipsicóticos que puede discapacitar a la gente. Pero no estaba claro si sus trastornos motores se debían a ese tipo particular de disfunción, inducida por los fármacos o a un proceso más característico relacionado con ellos, y cuando el tiempo de la entrevista terminó, Jenna había planteado una cuestión nueva para que yo pensara en ella. Me contó cómo los psiquiatras y otros trabajadores de la salud mental se habían resistido siempre a considerar que alguno de sus problemas físicos o emocionales pudiese estar causado por los fármacos, y que en vez de eso habían achacado regularmente todo a su enfermedad, y desde el punto de vista de ella, eso era un proceso mental dictado por intereses monetarios. Si querías entender la clase de cuidados médicos que había recibido, debías tener presente que ella era valiosa para las empresas farmacéuticas como consumidora de sus medicamentos. Nadie, explica Chris, ha abordado el hecho de que los fármacos pueden ser la causa de sus problemas. La primera vez que Jenna había estado expuesta a un fármaco psiquiátrico había sido cuando cursaba el segundo grado, y ese episodio había sugerido ya que no iba a responder bien a los psicotrópicos. Hasta entonces había sido una niña sana, la estrella de un equipo de natación local. Solo entonces empezó a tener ataques, y cuando le recetaron un agente anticonvulsivo, desarrolló graves problemas motores, dijo su madre en una entrevista telefónica. Pero más tarde, los ataques desaparecieron, y una vez que dejó de tomar el anticonvulsivo, cesaron sus problemas motores. Jenna empezó a montar a caballo, sobresaliendo en una competición de salto acrobático. Estaba volviendo a ser completamente normal, recordaba su madre. Cuando empezó el 9º grado, su madre y su padrastro decidieron mandarla interna a un colegio de élite en Massachusetts, pues no confiaban en los centros públicos de Tennessee, y fue entonces cuando empezaron sus problemas emocionales y de conducta. La expulsaron del primer colegio y fue enviada a un segundo colegio para adolescentes problemáticos, donde se metió en todo ese rollo gótico y empezó a actuar sexualmente, explicó su madre. Luego, una noche, Jenna robó un paquete de condones en una farmacia y se descontroló cuando fue detenida. Entonces la mandaron a un tercer internado y le prescribieron Paxil. Nada más tomar ese fármaco, se echó a temblar, dijo su madre. Y yo le digo al médico, ¡oh Dios mío! Eso es la medicina. Y el médico dice, ¡oh no! No es la medicina. Y yo dije, sí que lo es. Fuimos de un médico a otro, haciendo pruebas y más pruebas, pero no le podían encontrar nada y seguían dándole los medicamentos, que no hacían más que empeorar las cosas. Simplemente no escuchaban. Además de los temblores, Jenna empezó a tener tendencias suicidas con el Paxil, y su vida no tardó en convertirse en una pesadilla psiquiátrica. Comenzó a hacerse cortes regularmente y en determinado momento utilizó una sierra eléctrica para seccionarse el dedo medio de la mano izquierda. El Paxil dejó paso a cócteles de clonopin, de pacote y de ciprexa y otros medicamentos, y durante una estancia de casi 4 años en un hospital psiquiátrico acabó con un cóctel de unos 15 fármacos, tan drogada que ni siquiera sabía dónde estaba. No sé la fecha exacta, dice Jenna, resumiendo su historia, pero poco a poco la lentitud al hablar y lo del equilibrio y los temblores llegaron a ser una cosa terrible en aquel hospital.
y lo único que hacían era añadir fármacos. Son así de cabrones. Ahora, los problemas psiquiátricos de Jenna siguen siendo graves. El día que nos vimos tenía la muñeca vendada, pues recientemente había intentado cortarse otra vez. Así que los medicamentos no han sido de mucha ayuda en eso. Pero dice, no veo que esté pasando nada diferente. He planteado lo de que me quiten los medicamentos millones de veces. Antes de que abandonáramos nuestra mesa de la terraza, Chris me proporcionó los detalles del cóctel diario de Jenna. 2 antidepresivos, un antipsicótico, una benzodiazepina, un medicamento para el Parkinson y 3 más para problemas físicos, probablemente relacionados con los fármacos psiquiátricos. Más tarde, calculé que aún en el caso de que se prescribiesen genéricos, siempre que fuese posible, Jenna estaba consumiendo $800 de medicación al mes, o aproximadamente unos $10,000 al año. Llevaba con medicamentos psiquiátricos 12 años, lo que significa que su factura de recetas médicas de medicamentos psiquiátricos podría haber sobrepasado ya los $100,000. Y dado que lo más probable es que siga con los fármacos el resto de su vida, esa factura podría acabar siendo de bastante más de $200,000. Están haciendo un montón de dinero conmigo, dice ella, pero esos medicamentos han arruinado mi vida. Me dejan hecha una mierda.